mismo grupo de, no sé, pues 5 escuelas cada uno, hayan 3 que se parezcan más y 2 que se parezcan más en otro grupo, ¿me entienden? Como ellos los podrían hacer de esa forma separados. Entonces pueden seleccionar los que tienen más de una escuela a cargo, la cantidad de establecimientos que consideren pertinente, ¿ya? En la sección de estudiantes, que es como yo creo la más compleja de revisar, Victoria, sí, antes de seguir, ¿quién elige las escuelas? a ver, cada uno selecciona la escuela en la que trabaja, ¿ya? Y se hace un mapeo por escuela. O sea, por ejemplo, Es la persona que tiene más general? claro, por ejemplo, en su caso usted tiene que seleccionar Gabriela Mistral, ¿ya? Sí. Y solo una persona llena el mapeo, no lo llena el psicólogo, el trabajador social y usted, lo llena usted nomás o una de ellas, dependiendo quién va a quedar a cargo de hacer el traspaso a lo digital, ¿ya? Es solo un mapeo por escuela. Eso igual es importante por si acaso estaba en duda, porque como se le Ya. envió a ellos también, no es que tengan que hacer uno cada uno, sino que hacen uno por establecimiento, ¿ya? Em, Ya, por ejemplo, en la parte estudiantes dice, detalla la información considerando el análisis de la encuesta de sus estudiantes. Relacione estos datos estadísticos arrojados de las encuestas comunales con datos obtenidos en el propio establecimiento, con la información teórica de los indicadores de desarrollo personal y social, ¿ya? De forma que se traduzcan en potencialidades y necesidades abordables por los equipos de convivencia escolar. Entonces, habían algunos que me preguntaban si había que incorporar el tema del CIMSE. Si ustedes quieren, sí, porque como ahí se les menciona, la idea es que puedan ir relacionando lo que aparece en una cosa con la otra y así complementarlo, sobre todo cuando sabemos que hay escuelas que no tienen encuestas en todos los estamentos, ¿ya? Como algo que poner y que la respuesta de repente era muy poquita, entonces tampoco es 100% de la realidad. Ahora, ¿cómo lo realizamos? Por ejemplo, autoestima, Otra sí, otra duda ahí. Si nosotros tenemos una encuesta, ¿nos apropiamos de los datos que nos arroja la encuesta y con eso es suficiente? con eso es suficiente. O sea, usted puede usar todos los insumos que tenga a la mano de su establecimiento, ¿ya? Ya. Obviamente se da como base las encuestas sociales que aplicaron las trabajadoras sociales de la comuna, porque la idea no es hacer otro diagnóstico participativo, ya, porque recuerden que el diagnóstico participativo que se hace a principio o fin de año es como bien parecido a esto, pero no es esto, ya, porque en el fondo en ese diagnóstico se le pregunta a la gente, ¿qué opina usted de esto? ¿Cómo estamos haciendo esto? ¿Cómo cree usted que lo podemos mejorar? Bueno, ustedes pueden generar distintas preguntas para poder medir eso, ¿ya? En este caso lo que estamos haciendo es construir información con lo que ya tenemos en relación al contexto que actualmente estamos, con el objetivo de monitorear nuestro plan, ¿cierto? E incorporar nuevas acciones que pudieran faltar. Y si está todo regio, ¿ya? Pero yo creo que siempre van a aparecer cosas que pueden faltar y que le van a servir, por ejemplo, a las redes territoriales para apoyarlos, a mí para ver cómo gestionar algunas cosas por ahí y a ustedes también para hacer su gestión interna, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Por eso que es solo la información que tenemos. Y yo le agregué ayer esta parte que dice, puede registrar que no cuenta con información, porque puede ser que yo no lo he trabajado, que la encuesta yo siento que no me lo dice, ¿cierto? Y no tengo yo tampoco información para complementarlo, entonces no puedo ponerlo ahí, no cuenta con información necesaria para redactar esto. Y eso a mí igual me dice algo importante, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de autoestima académica y motivación escolar, tenemos que ver cómo, ¿cierto? ¿Cuál es la autopercepción y autovaloración de los estudiantes en relación a la capacidad que ellos tienen de aprender, las percepciones y actitudes hacia el aprendizaje y el logro académico? Ya, claro, se ve así como chuta, pero esto no tiene nada que ver con lo que dice la encuesta. Pero hay varias cosas que a lo mejor en la encuesta quería abrir. Bueno, no sé si alguien tiene, por ejemplo, un dato que pueda lanzar para tratar de relacionarlo. A ver, aquí creo Puede que ser, tengo. Victoria, cuando uno hace cuadro de honor y los niños se van viendo ahí, o cuando se hacen actos de premiación, cuando
niños se van motivando también por ir mejorando. ¿Puede tener que ver eso también o no? Exacto, eso En la parte de motivación es como una académica. estrategia, claro. Entonces, supongamos que en este tiempo nosotros, como los niños no pueden ver el cuadro de honor en el, qué sé yo, en la escuela, generamos una idea y lo ponemos, no sé, del fondo del grupo WhatsApp, por dar un ejemplo, ¿ya? Como Ya. que nosotros creamos una idea para mantener esa estrategia hoy día, porque hoy día los chiquillos no lo ven, pues, ¿cierto? Entonces, o a lo mejor saben que yo trabajaba esto, pero ahora no lo estoy trabajando. Entonces me gustaría incorporarlo y eso sería una necesidad, ¿ya? Ah, perfecto. O sea, por ejemplo, claro, porque eso me preguntaba yo con mi trabajadora social, si tiene que ser en relación al contexto pandemia todo esto o lo que hemos hecho normalmente. Entonces tú me dices que la necesidad sería que en este minuto convirtiéramos eso en cosas como virtuales, que lo pudieran ver por la página. Exacto. Eso es. Ah, Sí, perfecto. a mí lo que me interesa es que se enfoquen en lo de ahora, en lo que está pasando ahora, en cómo lo Ya. estamos abordando ahora, porque yo sé que históricamente se ha hecho, ya que hay cosas que apuntan a esto, que tal vez a lo mejor no conscientemente lo hice pensando en eso, pero lo han hecho, ¿ya? Porque el año pasado que estamos tocando este tema, pero yo quiero saber cómo lo estamos haciendo ahora, qué nos falta, en qué estamos bien, cuáles son nuestros puntos fuertes y qué nos estamos necesitando para que alguien nos ayude, para que una red nos ayude, para que nuestro equipo interno nos ayude, para que la comuna nos ayude, ¿se entiende? Eso es como lo que yo necesito saber aquí, ¿ya? Que quizás eso no quedó tan descrito en el objetivo, en el formulario, pero creo que en el correo como que en alguna parte mencioné que esto era en relación a lo de este año, a lo que está pasando ahora, ¿ya? Y si no, bueno, discúlpenme y se lo menciono ahora, no recuerdo bien en el correo porque lo redacté esa semana que estuve bien desconectada por mi situación personal. Hice todo esto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de autoestima académica y motivación, quiero buscar a ver si alguien me puede tirar un resultado que crea que es de autoestima y motivación. Voy a tratar de abrir un informe, es que me da como lata abrir uno. Sandra, ¿puedo abrir uno de Arturo Prat? Sí, claro. Está el de estudiantes, Yo ¿cierto? como que trato de mover mi puntero, pero después me acuerdo que no es mi página. No, pero parece que no tienen informe de estudiantes ustedes. Ah, puede ser porque nosotros fueron 5 hicimos alumnos. una encuesta interna de Interna. estudiantes y ya la habían ¿Ustedes ocupan? respondido. Victoria usa el mío, ¿Quién dijo eso? Que recuerden que no los veo. la Nati, Natalia ¿Quién dijo Alguín. yo? Ah, ya, LVP. Vamos a buscar Vicente Palacio. Chuta, justo no me aparece la cuestión. Liceo Comercial, Liceo Ecuador, Liceo Polivalente. ¿Por qué no aparece el Vicente Palacio? Acá está. Ahí Que es está. como Vicente Palacio, ya. Estudiante. Ya. Voy a tener que descargarlo porque esta cuestión no me hay que verlo entero. ¿Alguien se le acopla el micrófono, chiquillos? Ya, miren, lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir leyendo como los resultados y vamos a ver a qué indicador nos serviría, ¿ya? Ahora, obviamente, esto es como un ejemplo nomás, porque como yo les decía, la idea es que ustedes lo relacionen con lo que pasa en la escuela. Lo que algo puede hacer autoestima en una, no necesariamente es autoestima en la otra, o motivación escolar, ya pudiera ser otra cosa. Sobre todo cuando analicen después la de los otros actores que evalúan clima, cultura y convivencia. Esa es como más subjetiva todavía. Esta es un poquito más concreta, encuentro yo. Ya. Veamos. Entonces aquí respondieron 304. Cuando yo eliminé esa parte, pero decía número de respuesta, yo me refería a que pusieran ese número, como para yo tener una idea de cuántos niños habían respondido en su escuela, una cosa así. ¿Ya? Pero lo eliminé. Ya, la pregunta dice, pensando en cómo te has sentido el último mes, ¿qué estado representa mejor tu ánimo? ¿Ya? Y aquí sale como los estados anímicos de los niños, ¿cierto? Y se pregunta, bueno, aquí después da como la lectura cualitativa, pero no muy interpretativa, ¿ya? Sino que más bien relaciona un poco los números con conceptos. Entonces, ¿qué creen ustedes que para qué nos podría servir esto? ¿Para qué indicador? La del estado anímico de los estudiantes.
podría ser autoestima académica y motivación escolar. Claro, ustedes pudieran relacionar. Aburrimiento podría relacionarse desde esa forma. Exacto. También podría ver un poco de clima, ¿cierto? De convivencia escolar, porque nosotros, ¿qué vamos a hacer? Esto no nos da el detalle, pues, pero por ejemplo No, nos dice que la mayoría de los estudiantes, según lo que yo veo ahí, están como aburridos, ¿sí o no? sí, aburrido el 32%. Claro, entonces nosotros como establecimiento, ¿cómo hemos contribuido a eso? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué cosas le hemos promovido a los chiquillos para que no estén en ese estado? Chuta, ya están, igual es harto que están aburridos, po. Entonces, podemos decir, no, ¿saben qué? Los chiquillos están aburridos porque en realidad nosotros solamente hemos entregado material físico, no hemos hecho clases virtuales. Entonces, eso es como una necesidad, ¿cierto? La necesidad es que los chiquillos necesitamos como, tal vez, a lo mejor voy a ser cruel, por eso que pedía como permiso, ¿ya? Pero No, no te preocupes. podría ser como, necesitamos actualizar las prácticas docentes y adecuarlas a la realidad, ¿cierto?, de los estudiantes del grupo etario en el que trabajamos, una cosa así. Esa podría ser nuestra necesidad. Y a lo mejor yo podría ir y preguntar, disculpa, mira, quiero hacer una pequeña relación y Ya, ver, dale. había otra pregunta que dice, mira, una que pregunta cuáles son las redes sociales con las que ocupan, Ya, ¿ya? Y supongamos que, mira, dice, ¿con qué dispositivo digital cuenta? Entonces, nuestra potencialidad en relación a eso podría decir, para generar, ¿cierto?, em, estas actividades en un contexto más apropiado a nuestros estudiantes y que no estén tan aburridos, podemos promover el uso del celular principalmente, porque es el recurso que más tienen. Entonces ahí tenemos una potencialidad en relación a los recursos con los que cuentan los estudiantes y que no la estamos tal vez aprovechando. Y también lo podemos relacionar con las redes sociales que ellos más ocupan. Y tenemos que ocupar Instagram para acercarnos a los estudiantes, porque esto en realidad es lo que más ocupa. Entonces ya tenemos como una relación, ¿cierto?, que nos puede servir para redactar una potencialidad. Nuestros estudiantes tienen celular y tienen redes sociales, ¿ya?, que nos pudieran ayudar para promover actividades de motivación escolar. A lo mejor no las clases, pero sí actividades de motivación, concursos, qué sé yo, algo que para la edad sea atractivo para ellos, ¿ya? Y la necesidad sería lo otro que yo les he mencionado, ¿cierto? Si es que lo viéramos y analizáramos de esa forma. ¿Iba a preguntar algo, Natalia? No, es que me quedó claro, ya con lo que tú me dijiste me quedó bastante claro. Sí, yo de hecho estaba pensando en hacer em, como, a mí me gusta en el TikTok, yo encuentro que es súper divertido, pero sí, como tú me dijiste aquí, el porcentaje que usa TikTok es poco. Mm, Entonces tampoco sería algo como tan relevante para los chiquillos. claro, porque es atractivo para mí, pero no necesariamente para la realidad. Y a lo mejor Claro, yo pensaba que era mucho más atractivo para los chiquillos, pero viéndolo en el porcentaje ocupan poco TikTok. Entonces, Instagram sería como el medio de difusión para hacer alguna actividad, algún concurso, algo que tenga que ver con la motivación escolar, como tú dices. o con hábitos Otro saludables. con hábitos de, A pesar de como que, miren, ir a clases también puede ser. por ejemplo, en hábitos de vida saludable, nosotros tenemos aquí esta pregunta. ¿Cuáles son los elementos y actividades de protección que más utilizas tú y tu familia? Entonces, vemos que un 71% de los niños que respondieron, que igual son 300 y algo, ¿cierto?, nos dice que ocupa todas estas anteriores que correspondían a alcohol gel, distancia más de 1 metro, lavado de manos, mascarilla, bla, bla, bla. Entonces ahí tenemos una potencialidad, ¿cierto? Tenemos una conciencia, nuestros estudiantes demuestran que hay conciencia en el autocuidado de la salud en relación a la situación actual de pandemia, por ejemplo, ¿ya? Y a lo mejor la necesidad sería acercar a estos otros, pues, que no ocupan nada, pues, tratar de detectar quiénes son, a lo mejor nuestras actividades de promoción de la motivación y todo pueden estar vinculadas con este hábito de vida saludable, ¿ya? Hay otra pregunta que dice, ¿cuáles son las siguientes condiciones? No, hay otra que dice,
hay una que dice algo de ¿cuáles son las actividades que has realizado? Estas. ¿Qué actividades has realizado en tu casa? ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, hay un número importante de estudiantes que menciona que ha compartido con su familia y hartos se conectan a las redes sociales. Entonces vuelve a aparecer el tema de las redes sociales. A pesar de que no es tan relevante como actividad, hay un número importante que se conecta a las redes y lo más probable es que los demás prefirieron marcar otra por sobre esa. ¿Ya? Entonces, esto también nos habla un poquito de los hábitos de vida saludable y hay, ver tele, por ejemplo, es la que menos ocupan, ¿ya? Y eso también sería como tal vez una potencialidad, porque nuestros estudiantes están conscientes de que estar en familia, la relación entre personas es más importante que usar la tele o estar conectado en el celu, por ejemplo, ¿ya? No sé, pues ahí ustedes lo pueden ir relacionando. Y la necesidad sería a lo mejor, miren, cocinar es una de las otras actividades que aparece importante, a lo mejor se pueden hacer concursos de cocina, ¿ya? Que favorezcan otros hábitos de vida saludable y que den como, no sé, qué sé yo, la explicación de cómo la cocina te puede ayudar a fortalecer el vínculo con tus papás o con tu hermano o a liberar tensiones, etcétera. Y ahí tenemos otro recurso para agarrarnos. ¿Se fijan? Ya veamos otro indicador. Clima de convivencia escolar. Hay una pregunta que dice, ¿qué es lo que más extrañas? ¿Ya? Y esta menciona que a todos. Entonces, algo que a mí me ha llamado la atención de lo que he ido viendo, ¿cierto? En esto de las clases, es que los chiquillos perdieron, por ejemplo, la instancia de recreo. Nosotros una necesidad que tienen nuestros estudiantes es relacionarse, en este caso, porque ellos extrañan a todos, por la escuela, los amigos, la familia, etcétera, ¿ya? Entonces, la necesidad que ellos hoy día nos manifiestan con este 53% es que necesitan a lo mejor un espacio de interacción, que sabemos que va a tener que ser virtual, sabemos que no va a poder ser físico, ¿ya? Pero a lo mejor podemos promover, no sé, pues actividades que pinten algo en la ventana y todos compartan la foto, o hacer como un recreo, como un momento de recreo para que ellos puedan conversar por lo menos con la gente de la escuela y los amigos y ya le vamos a aliviar esto de extrañar a todos, ¿ya? A pesar de que, miren, la segunda cifra más grande son los amigos. Entonces, los chiquillos se están conectando o no conectando para hacer solo tareas, pero no para interactuar. Entonces, a lo mejor ahí el equipo de convivencia podría generar un espacio para que los chiquillos hablen, se comuniquen entre ellos, 5 minutos, 10 minutos, qué sé yo, al día. Ya un espacio virtual, un foro, una videollamada, un grupo, yo no sugeriría como chat, pero sí tal vez foro en las mismas plataformas los que tienen, o videos llamadas en las que ellos puedan interactuar y hablar cosas, ¿ya? Yo aconsejo que haya compañía de adultos por el tema de lo que pudiera pasar en esa interacción y que también les pueda entregar un insumo, ¿cierto? De ver cómo se están relacionando, que también es una cosa del el clima. Y si a lo mejor yo lo he hecho, yo lo pongo como una potencialidad nomás. La potencialidad es que sí, nosotros hemos establecido espacios para que los estudiantes se relacionen, aparte de las clases, a lo mejor, o a lo mejor nuestras clases son interactivas, hemos promovido que los profes generen diálogo en los estudiantes, y la necesidad sería como acercarse un poco más a la necesidad que ellos tienen, ver si realmente se están relacionando con amigos, o a lo mejor los niños no tienen amigos en el curso y se juntaban con niños de otro curso, y esa estrategia podría no estar resultando, ¿ya? Eso obviamente ustedes lo van a saber. No sé si alguien tiene duda en relación a ese indicador, por ejemplo. Hola Victoria, Betsua por acá. Sí. Había escrito por chat, pero no pudiste ver. No, pero no importa. Lo que pasa es que yo tengo la siguiente inquietud. Por cada... a ver, puede ser tonto, pero prefiero quedar así, pero no quedar en la duda. Se supone que tenemos que trabajar nosotros con las encuestas que se aplicaron tanto para los estudiantes, ¿verdad?, como para los asistentes de la educación, para lo que hicimos, por el trabajo que se hizo. Eso es lo que estaba mostrando ahora. Sí, pero al trabajar, mi duda es la siguiente. Por cada pregunta de la encuesta debemos utilizar potencialidades o necesidades, o por cada indicador.
Es Yo por creo que por ahí va la cosa. Por ejemplo, potencialidad del clima de convivencia escolar. Me voy a la encuesta y ahí veo cuáles son las Exacto, preguntas que tienen que ver con el clima de convivencia escolar. exacto. ¿Así? Eso es. Ah, ya, Eso esa es. era mi duda. No es por Súper. pregunta, porque si yo hubiese querido un análisis por pregunta, hubiese hecho un Ya, formato por pregunta, ¿ya? Es por perfecto. indicador. Los datos, yo le envié a los encargados un archivo, no se lo envié a los demás, en el cual mencionaba que cómo utilizar los datos. En el fondo los datos son números nomás, ¿ya? Son cifras que Claro. nos pueden ayudar a entender la realidad, a entender lo que está pasando y a mirar lo que estamos haciendo. Lo que yo quiero es que ustedes lleguen a elaborar un conocimiento, ¿ya? Como algo más allá del dato, porque el dato está, pues, sí, es mostrar gráficos, pero Sí, es que la convivencia no es gráfico, pues, chiquillos. La convivencia es claro. conclusiones, es relaciones, e interpretaciones que ustedes profesionalmente son expertos en eso en su escuela. Ustedes son expertos en el contexto de su escuela. Por lo tanto, esos datos los tienen que usar a ese favor, a lo que ustedes desde su expertise en la escuela pueden Perfecto. mencionar ya de qué está pasando actualmente. Entonces puede Ya. que haya preguntas que no van a usar. Puede que digan, oye, ¿sabéis que en realidad nosotros como esta escuela no nos sirve, esta respuesta no la ocupamos para nada? Y ese dato le va a servir a lo mejor para otra cosa. O lo puede registrar aquí en otras, ¿ya? Por eso dejé un espacio de otras potencialidades, otras necesidades. Porque yo me imagino que puede haber alguna pregunta que quede así como, oh, no, no es necesario que la incorporen todas, ¿ya? Ni que Pero la los indicadores son versus la encuesta. ¿Siempre versus la encuesta? tienen que relacionarlos, tienen que Ya, relacionarlos, sí. perfecto. No es tanto Ya, como que muchas sea un gracias. versus de un cara a cara, sino que, ah, ya, mira, esta pregunta apunta a tal cosa, entonces la voy a ocupar para describir mi potencialidad en tal cosa. ¿Te fijas? Eso es lo que yo quiero que Victoria, hagan. Ni siquiera le estoy pidiendo que justifiquen con datos, ya solamente me interesa que redacten algo que sea breve, ¿ya? No tan largo, que sea como trabajable, po, Victoria, ¿sí? sí, mira, mi pregunta va, ¿esto se tiene que hacer con todos los informes o con solamente, no sé, los estudiantes y los docentes? Ya, miren, aquí tenemos solo los estudiantes. Ya, este de retención escolar, quiero terminar con el último que anoté, de los indicadores, porque aquí no están todos tampoco, ¿ya? El último que anoté fue el de retención escolar porque me interesa saber cómo esos datos que se mencionan ahí, de que a lo mejor ellos sienten que es necesario comunicarse con el profe, había otra pregunta, ¿cierto? Que se sienten tal vez como un poquito abandonados por la familia y ustedes saben que en el contexto la mayoría de los padres trabajan, por ejemplo. ¿Cómo eso está influyendo en la retención escolar? O sea, ¿cómo nosotros estamos asegurando que ellos participen en clase? ¿Ya? ¿Cómo eso está afectando en la participación de clase? De eso se trata la retención. Ya tiene la capacidad que el establecimiento, como ahí se menciona, tiene para lograr que los estudiantes permanezcan en el sistema de educación formal. Sabemos que hay establecimientos en que participan muy pocos niños. Yo no estoy preguntando cuántos niños participan, ¿ya? Lo que estoy preguntando es, ustedes como sistema, ¿cuáles consideran que es la potencialidad? A lo mejor alguien puede decir, no, nosotros nuestra potencialidad es que incorporamos a los apoderados como principal ente comunicador entre el hogar y el establecimiento, ¿ya? Y eso lo pudieran mencionar ahí y a lo mejor contrastarlo con lo que dice el dato de que el niño se siente solo, por ejemplo, en la casa. Chuta, yo me comunico con los papás, pero los chiquillos dicen que los papás no se están comunicando con ellos. Que había una pregunta que menciona eso, ¿quién te siente más cercano? A lo mejor la persona con la que yo me estoy comunicando no es la más cercana del niño, por eso yo no estoy conociendo su realidad, por ejemplo, y a lo mejor por eso no asisten. Ahí ustedes le pueden dar la interpretación que corresponda al contexto de ustedes, ¿ya? Eso me interesa saber un poquito ahí, y si no encuentran alguna información en la encuesta, que obviamente la puedan formular en base a lo que ustedes tienen, ¿ya? A lo mejor como necesidad en retención escolar tenemos, no sé, pues que tenemos dificultades con la conectividad, y lo pueden mencionar ya como una necesidad, porque los chiquillos vemos que son poquitos los que tienen computador, por ejemplo. La mayoría tiene celular y se conecta con datos móviles. Entonces esa es una tremenda necesidad del sistema educativo. Pero ustedes son los únicos que pueden decir sí o no, porque lo que pasa en una escuela no necesariamente pasa en otra. Hay establecimientos que le han comprado esas cosas a los niños que no tienen. Entonces hay que ver la realidad que cada uno tiene en relación a ese tema, ¿ya? De retención. Yo les doy como una idea nomás. Ustedes obviamente ven que es lo relevante. Victoria,
Sí, Victoria, disculpa, ahí también se puede mencionar el tema del compromiso, de la responsabilidad de los apoderados. es que eso es algo externo a nosotros, no es algo, o sea, nosotros lo podemos trabajar, entonces tal vez va a Sí, depender sí, de cómo lo utilicen, de cómo lo digan, exacto. porque si me dicen los apoderados no son comprometidos, a mí no me sirve nada, porque yo sé que los apoderados no son comprometidos, en su mayoría no son comprometidos, ya, sobre todo en Sí, educación media, pero ¿qué hago yo? pero si ha existido algún trabajo en relación a eso. Claro, ahí hay que mencionarlo, ¿cierto? Oye, nosotros hemos hecho trabajo, pero la necesidad es Claro, que a pesar del trabajo realizado no hay respuesta. ¿Qué tengo que ya, hacer? Tengo que revisar en base a qué, ahí ustedes lo van a saber, ¿ya? ok. A lo mejor puede haber otra persona que le ayude a hacerlo, por ejemplo, no sé, por darte un ejemplo, la red de salud mental Voy a va a salir ahora. ayudarle a hacer algo con los apoderados. Y a lo mejor ellos van a sacar qué es lo que le está pasando y por qué no están respondiendo en la escuela, por dar un ejemplo. ¿Ya? O una abogada de estos programas como el CATIM o algo así, puede hacer algo con los papás y generar la respuesta a esa pregunta. Ya, voy a pasar al otro actor, voy a mostrar el de apoderados, ya, porque nos quedan solo 10 minutos. Entonces, alguien que ofrezca ahora su informe de apoderados. Esa la tengo yo, me parece, Victoria. Ah, ya, Arturo Prat, ya. No veo bien, no veo de aquí porque como está tu Sí, tu sí, está presentación. apoderados. Ya, no, este es docente. Presente. Aquí está. Ya. Entonces, las apoderados cambia el foco, porque recuerden que estos indicadores de desarrollo personal y social tienen que ser trabajados por toda la comunidad y para toda la comunidad, pero nos interesa el desarrollo personal y social de los estudiantes. Por lo tanto, en el caso de los otros actores, yo puedo trabajar en función del clima escolar, ¿cierto? Que son las percepciones en relación al ambiente que hay al interior de la escuela, ¿cierto? La convivencia escolar, que tiene que ver cómo se están relacionando las personas, y la cultura escolar, que son en el fondo los ritos, las tradiciones del establecimiento, ¿ya? Entonces, cuando digo rito, no me refiero solamente al aniversario o la celebración, etcétera, sino que digo, oye, no, es que, ¿sabéis que esta cuestión, en esta escuela, los apoderados son así, e históricamente han sido así, eso igual es cultura escolar, ¿ya? Y esos comentarios uno los escucha. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, clima escolar, voy a ver, a volver al informe. Lo malo es que tengo que descargarlo y eso me hace perder tiempo. Ah, no, sí, este se puede ver, ya. Por ejemplo, ya cuántas personas componen su grupo familiar, eso les permite como tener un contexto, pues ya, que puede explicarles algo a ustedes tal vez, pero no necesariamente lo puedo usar yo ahora porque no lo sé. ¿Cuántos miembros de su familia trabajan? Ya, por ejemplo, ¿algún integrante de su grupo familiar ha perdido su fuente laboral a raíz de la pandemia? Yo podría ocupar eso a lo mejor en convivencia escolar, ¿ya? Ese dato. Veamos si lo puedo relacionar. Con respecto a la fuente laboral, el 60% de la muestra señala que hasta la fecha sus integrantes han conservado su fuente laboral, mientras que un 40% indica que sí ha perdido su trabajo, por lo cual se encuentra en condición de cesantía. Y yo tengo como justo así qué sé yo, como información de mi escuela, yo no sé, Sandra, voy a inventar ya, Sí. como información de mi escuela que tengo un grupo de una cantidad de apoderados que ya no está asistiendo igual a clases, que se están desinflando un poco, que no están cumpliendo tanto, ¿ya? Entonces a lo mejor yo podría decir, ¿sabes qué? Lo que pasa es que la relación al interior de los hogares está dañada por la cesantía que se está provocando a Exacto. través de la pandemia. Entonces esa es una necesidad, ¿ya? Y la potencialidad es que creamos un grupo, por dar un ejemplo, ¿ya? Cosas que he visto, por eso estoy generando como ideas de lo que he visto. Creamos un grupo o una página de Facebook en la que los apoderados van a compartir sus ventas. Entonces ahí lo vamos a ayudar un poquito a bajar ese estresor. Eso lo hicimos nosotros, fíjate, resultó súper bueno. Sí. Porque vendían de todos los apoderados, de todos, pusieron hartas cositas. Ya, Manualidad. y a lo Sí. mejor ahí sería como, y esto ustedes lo pueden interpretar, pues esto a nosotros nos ha servido porque hemos visto que los papás están un poquito menos estresados, se mantienen aún, a pesar de que hay un estresor fuerte que es el tema económico, ¿cierto? Se mantienen igual vinculados a la escuela y hemos logrado recuperar de a poco estos apoderados que se nos habían ido perdiendo,
Ya, eso es una potencialidad increíble, poder llegar a esa relación. Eso es lo que yo esperaría en esto, ¿ya? Y ustedes no pueden decir. Y la necesidad sería como a lo mejor establecer, qué sé yo, un taller en el cual se le pudiera mostrar a los papás cómo postular a los fondos, cómo o favorecer la participación en ferias de empleo que existen, ya que hay cosas. Entonces, a lo mejor eso pudieran poner como necesidad y nosotros lo podemos gestionar con alguna red externa, o a lo mejor ustedes con su mismo equipo de convivencia lo pueden hacer internamente, solucionar, ¿ya? Eso sería como un ejemplo en convivencia escolar. Ahora, a lo mejor en otro estamento, en otro actor, ¿ya? En docentes sería algo distinto, porque a lo mejor en convivencia escolar hay una pregunta como que generó harto escozor en los análisis, en las lecturas, que tiene que ver, ¿el equipo directivo se ha acercado a usted para saber cómo están? No, no era así, pero eso preguntaba. Sí, me Y acuerdo. hay varios que dicen que hay varios que les salió malo ese resultado, ya que les salió como muy bajito. Y incluso me llamaron algunos directores, encargados, distintas personas me llamaron para preguntarme sobre eso. Entonces yo le decía que no se preocupara, ¿ya? Y eso ustedes lo pueden seleccionar en qué indicador va. Porque, por ejemplo, en una escuela pudiera tratarse de clima, ¿ya? Cuando se trataría de clima es cuando nosotros sabemos que hay problemas de convivencia en las relaciones, ¿ya? Hay un problema de relación en la escuela. No sé, que los profes no quieren al directo, o que yo siento que mis colegas no me validan tanto a mí como encargado, como para que yo haga esta actividad y el director me insiste en que yo lo haga, no quiere que lo haga otra persona, por ejemplo, ¿ya? Y ellos sabiendo que viene de mí, lo rechazan. Eso también pasa, ¿ya? Y eso pudiera ser algo de clima. O no, es que no hay confianza entre las personas, entonces no se puede generar. Ya, por ejemplo, en convivencia escolar, ¿sabes qué? Lo que pasa es que los colegas de nuestra escuela siempre piensan lo mismo. Siempre, hay un tema de que, instalado de que no se le apoya emocionalmente, de que siempre se le sobrecarga de trabajo, ¿cierto? Y eso se traduce hoy día en esa respuesta, ¿ya? Y ahí ustedes lo podrían redactar como una necesidad o potencialidad. Ahí podría ser de convivencia. Y cuando ya de cultura, yo creo que podría ser, por ejemplo, que en nuestro establecimiento nunca antes habíamos trabajado estos temas, nunca antes habíamos hablado de las emociones y todo el cuento. Entonces ellos no quieren participar y por eso que no ponen atención y no se dan cuenta de lo que estamos haciendo, ¿ya? O pudiera ser, es que sabes que como nosotros siempre lo hemos hecho, como que ellos no lo valoran ahora, no lo valoran porque en realidad es algo que está tan instalado que para ellos es normal. Yo estoy inventando, chiquillos, porque ustedes obviamente le pueden dar el sentido que crean necesario, pero podrían encontrar ahí, ¿cierto? En esa sola pregunta una explicación súper importante de lo que pudiera estar pasando en su clima, en la convivencia o en su cultura. Ya va a depender del establecimiento. En el caso de los asistentes de la educación, aquí no buscaba, debo ser honesta que no he buscado ningún ejemplo, como que busqué en todos los demás, pero aquí no alcancé a llegar a tanto. Ya, Me pero parece que yo no lo tengo. no, sí, sí está. ¿Ya? Sí. Bueno, también está el tema económico, ya, que a lo mejor puede que nuestro trabajador sea el único que sustenta a su familia, ¿cierto? Y eso pudiera estar haciéndolo participar levemente, o que porque están todos cesantes en su casa, está haciendo más de una cosa, trabajando en más de una cosa, por ejemplo, ¿ya? También se les pregunta desde la dirección su establecimiento se ha contactado con usted para solicitar qué debe realizar. Miren esto sería un tema de convivencia principalmente, más que de clima, ya porque tiene que ver con las relaciones, con la interacción entre distintos estamentos. Y por ejemplo en esta escuela hay un grupo que dice que no se le ha solicitado, ¿ya? No se le ha solicitado ninguna función. Entonces igual hay algo importante que ver porque quizás cómo le estará afectando a ellos. Pues ustedes tienen que saberlo mejor que yo. Puede que le esté incidiendo negativamente o quizás están súper bien porque están tranquilitos, ya, a diferencia de nosotros. Sí, Victoria, como queda poquito tiempo, tengo la última duda, que Sí. el formato que tú quieres que te entreguemos el informe, ¿cómo debe ser el mapeo? Porque para mí el mapeo es como esquema, No hay bien. ningún informe ni ningún formato. Tienen que llenar Ya. este link nomás. Y cuando ustedes lo tengan, porque lamentablemente